Bien, entonces ya estamos grabando. Como les digo, la ley de Raoult lo que nos indica es que vamos a tener más de un componente que está interactuando en nuestra mezcla. Y para calcular sus composiciones, pues vamos a usar la presión vapor. Entonces, aquí vamos a usarlo con mezclas binarias ideales, que van a ser líquido-líquido. Recuerden que los líquidos, cuando tienden a evaporarse, pues van a manejar una presión vapor. Entonces, aquí la presión parcial del vapor de cada componente es proporcional a su fracción molar en el líquido. Si nos fijamos, esta es la presión parcial, aquí no lo dice. Y esa es proporcional a la fracción por la presión vapor del componente puro. Recuerden que en ejercicios anteriores hacíamos esta transformación y les había dicho que en las clases íbamos a ver el por qué. Si nosotros tuviéramos solamente un líquido, tendríamos lo que es la presión vapor del componente puro. Pero como nosotros aquí tenemos dos componentes, vamos a utilizar entonces esta ecuación que es la ley de Raoult. Entonces, la ley de Raoult, ¿para qué nos sirve? Pues no nos sirve solamente para saber las fracciones molares o para saber la presión parcial. Se pueden calcular otras cosas, como es el potencial químico, que es esta mu. Mu I es igual a esa mu I del líquido puro más RT por el logaritmo de la concentración de X o la fracción de XY. Entonces, fijan, esas dos cosas se pueden calcular con la ley de Raoult. Cada una pues servirá para cosas distintas. Pero la importancia de la ley de Raoult es que es aplicable y los resultados que nos muestra van a ser fácilmente manejables, ya que como decimos aquí, es una mezcla binaria, entonces no tenemos para dónde hacernos. Si, como dicen, si no es Juana, es no sé qué, pero, o sea, solamente hay dos opciones. ¿Sí? Si es cara o es cruz. Entonces, aquí era lo que veíamos en los diagramas, que de repente teníamos el 0% de composición y el 100% de composición de A, pero de B iba al revés, de 0 a 100, y esta iba a ser la composición en B. No te preocupes, Gamael. Acuérdate que aquí andamos grabando todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos explicando? Lo que estamos explicando es sobre la ley de Raoult. Y en la ley de Raoult, lo que vamos a manejar es sobre lo que son las mezclas en lo que sería una suposición de una mezcla binaria ideal, o sea, dos componentes, en el cual vamos a ver que esta composición va a darnos como resultado una presión parcial para cada uno de los componentes, porque podemos decir que esté así para A, mientras que para B está aquí así, y van a estar formando entonces una presión total que estaría escrita por esta línea. Entonces, aquí como les digo, esta va a ser para A, esta para B, y esta es la presión total. Y por lo tanto, en este diagrama es donde vamos a ver el efecto de todo esto que es la ley de Raoult. Por ahorita, vayan haciendo apuntes de esta parte. Si hay alguna duda, díganmela y vamos a ir avanzando con este tema.
Dime, Oscar. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Sí? En el apartado que menciona que se pueden sustituir las moléculas en la otra sustancia o la otra disolución o componente y que no varía la estructura espacial, ¿a qué se refiere o con estructura espacial? Es que se cuenta que ahí lo que estás diciendo es que tú tienes el mismo ejemplo que ponemos siempre, que es de nuestra pecerita, y lo que dices es que en este caso tú vas a tener un gas A, por así decirlo, que vamos a ponerlo aquí en rojo, y un gas B, que lo vamos a poner en verde, que va a tener esta posición, por así decirlo. Entonces tú sabes que pues no pueden ocupar el mismo espacio las moléculas, pero sí pueden hacer algo que es el desplazamiento. Entonces cuando este gas B se mueva hacia el A, pues va a desplazar esa molécula, pero sin embargo van a poder estar en esos mismos espacios en tiempos distintos. O sea que es como si fuera uno porque van a poder interactuar en las mismas superficies, por así decirlo, o en el mismo volumen. Sin embargo, pues esto no quiere decir que puedan ocupar el mismo espacio, porque sabes que este es uno de los principios de la física que nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, por ello que nos está escribiendo aquí, es aquella en la que las moléculas de distintas especies son tan semejantes que las moléculas de uno de los componentes pueden sustituir a las del otro sin variación de la estructura espacial. O sea que nosotros cuando sustituyamos, o más bien cuando interaccionemos, no va a haber modificación del volumen. O sea, el volumen ahí va a permanecer y nosotros vamos a meter un gas y después el otro, y no vamos a tener modificación de ese volumen. Si tenemos un depósito de 10 litros, va a seguir siendo de 10 litros, no va a variar. Entonces es por eso que nos dice esto. Y dice también que la energía de las interacciones intermoleculares tampoco va a variar. ¿Por qué? Porque no es que ese gas entre y empiece a reaccionar y empiece a hacer una serie de cosas que sí puede pasar, pero aquí por eso estamos hablando desde una mezcla binaria ideal. ¿Por qué? Porque aquí como lo estamos tratando es solamente como equilibrio físico. Recuerden que hay una materia que es equilibrio químico, donde se van a dar reacciones, donde vamos a tener variación de velocidades. Ahí van a ver ustedes las constantes de velocidad, van a ver cómo se pueden escribir las ecuaciones que se están realizando, que son ecuaciones estequiométricas, que van a llevarnos al final de cuentas a una ecuación que describe la desaparición de un sustrato, por así decirlo, y la aparición de varios productos o uno solo. Pero eso es lo que significa con esta definición que tiene la ley de Raoult. No sé si quedó claro. Sí, profe. Perfecto. De mi parte ya tengo mi apunte. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo van los demás? ¿Listo? ¿O todavía no terminan?
A mí me falta poquito, profe. Muy bien, terminen y ya me dicen ustedes. De mi parte ya, profe. Gracias. Excelente, entonces vamos continuando con esto. Ya vimos cuál es la ley de Raúl, ya vimos qué efecto tiene y pues vamos a ver que también hay cierta relación, como dijimos, entre lo que es la energía libre y el potencial químico que decíamos en la ley de Raúl se podía calcular. Entonces, hasta aquí, pues, ¿qué es el potencial químico? Es la pregunta, ¿qué nos dice el potencial químico o a qué se refiere? Y nos dice primero, dentro de la definición de potencial químico, que la energía libre de Gibbs, y ahorita vamos a ver por qué necesitamos esa definición de energía libre de Gibbs, indica el sentido en que evoluciona un sistema, si es espontáneo o no. También está relacionada con el trabajo máximo distinto del de expansión, o sea que aquí vamos a ver qué otro trabajo está realizando estas sustancias y por su parte el potencial químico es el que mide el cambio de la energía al cambiar la composición, o sea que vamos a ver cómo cambia la energía libre de Gibbs cuando cambiamos la composición. Establece el equilibrio de fases y gobierna procesos como el de difusión de una sustancia o de la presión osmótica. Aquí entonces el potencial químico nos indica varias cosas. Como les digo, aquí lo tenemos representado, potencial químico es una mu que nos dice aquí que es el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto al cambio de la composición del componente I. Pero esto siempre y cuando se mantenga constante la temperatura, la presión, los moles del otro componente, porque dijimos que aquí estábamos hablando de soluciones binarias. Por lo tanto, el otro componente, que va a ser J en este caso, va a estar constante. ¿Por qué? Aquí la forma en la que vamos a hacer mediciones va a ser en la forma antigüita, como decían, que vamos a estar manteniendo todo constante y solamente vamos a variar uno de los parámetros para poder determinar su efecto. Sin embargo, actualmente pues existen muchas técnicas matemáticas y estadísticas para poder realizar un movimiento en ambos componentes o más de un componente y saber cuál es el efecto de cada uno de ellos. Pero aquí esto es de lo de la vieja escuela, como se puede decir, y aquí solamente se va a variar la concentración de lo que sería el componente I. Concentración de I es la que va a variar y vamos a ver como efecto lo que es la energía libre de Gibbs. Entonces, aquí lo que estamos midiendo es cómo cambia la energía libre de Gibbs al momento que nosotros cambiamos la concentración de un componente. Y pues de esto podemos determinar muchas cosas, como aquí lo vemos. Puede estar determinado el cambio de la energía libre de Gibbs como esta entropía por el cambio de temperatura, que como sabemos, cuando hay un cambio de temperatura cambia la entropía. El cambio de presión con respecto, bueno, más bien el volumen multiplicado por lo que sería el cambio de la presión. Y aquí tenemos también el cambio de la concentración por lo que sería nuestro potencial químico.
Entonces, fijan, el potencial químico nos va a decir hacia dónde va evolucionando, cómo va cambiando esa energía libre de Gibbs, desde cuando es espontánea hasta cuando ya está en equilibrio, que sabemos que pues, tiene valores distintos. Entonces, para esto nos sirve lo que es el potencial químico y la energía libre de Gibbs. Para que tengan presente, pongan aquí sus anotaciones y cualquier duda que tengan, díganme. Sí, dime, Oscar. Profe, la fórmula que está abajo, donde nos mencionaron del componente de I, o Ajá. potencial de I, lo que está entre paréntesis son derivadas parciales. Sí, son derivadas parciales, porque aquí, como ven, Okay. estamos derivando lo que es la energía libre de Gibbs con respecto a la concentración de I, porque si te fijas, nosotros podemos derivar con respecto a la concentración del componente J también. Entonces, por eso es que se encuentran derivadas parciales. Aquí es porque puede haber varias opciones de derivación, por eso es de que se usan las derivadas parciales. Pero al igualarse en la otra forma que tiene, solamente le está calculando la derivada con las sumatorias del potencial. Sí, O es no que son derivadas. sí, aquí pues ya lo que se hace es la solución de esta parte y pues lo que estamos obteniendo sería como un despeje, por así decirlo, y está tomando lo del volumen, la entropía, y aquí pues está tomando también lo que es esta eh, diferencial del componente, de la concentración del componente I, por lo que sería mi potencial, porque recuerda que pues hasta cierto punto se va a mover esto, y aquí es lo que estamos haciendo la sumatoria de esos componentes. Aquí tenemos nada más I, pero sabemos que existe otro componente. Por eso es que aquí nos está tomando el cambio de la energía libre de Gibbs, pero con respecto a la concentración de todos los componentes. Por eso es que aquí nos da una sumatoria. Porque por una parte, si lo dejáramos solamente aquí mu I por la diferencial de NI, ahí tendríamos solamente para un componente, pero si hacemos la sumatoria hasta n, por así decirlo, donde n es el último componente, pues tendremos aquí la suma del aporte de cada uno de los componentes. Ok, pero son equivalentes entonces, profe, ambas fórmulas. Sí, son equivalentes, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí acuérdate que lo que estamos viendo es el cambio de esa energía libre de Gibbs, pero de un solo componente, o sea, cómo ese componente está afectando a la energía libre de Gibbs. Sin embargo, en este estamos viendo el cambio completo en la energía del libre de Gibbs por todos los componentes. Entonces, si dijéramos, tengo 10 componentes, pues en esta ecuación se están tomando en cuenta los 10 componentes. Mientras que en la que está en rojo, que es esta de al lado, nada más estamos tomando cómo cambia la energía libre de Gibbs con respecto a un solo componente. Todos los demás van a estar estáticos, por así decirlo, van a ser constantes y vamos a modificar solamente uno. Digamos que tenemos un mol de el componente I, pues ahora vamos a agregar 2 moles, después vamos a agregar 3, después 4 y vamos a ver cómo empieza a variar la energía libre de Gibbs. Sin embargo, aquí lo que vamos a obtener es una variación de la energía libre de Gibbs, pero aportada por el cambio de todos los componentes. Esa es la diferencia. Ok, profe, muy bien. Gracias.
Profe, dijo que en la primera, donde están las derivadas parciales, era solamente el cambio del componente y de la otra es de todos los componentes, o sea, solamente sería del cambio individual. Sí, exacto. En la segunda tú estás viendo la variación, por así decirlo, de la energía libre de Gibbs con respecto a que se modifiquen la mayoría o todos los componentes, podría ser, pero en la primera solamente estás viendo la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la modificación de un solo componente. Por eso es que te lo marca ahí de GDNI, porque es la variación de lo que es la energía libre de Gibbs con respecto a la modificación del componente I. Entonces, aquí importante, creo que eso se había comentado, pero cuando veamos en este caso paréntesis y que aquí en el paréntesis nos menciona subíndices, lo que significa es que estos van a ser constantes. Entonces, si ven de repente el paréntesis y después ven estos subíndices, significa que son constantes. Y esto, al ser constantes, pues significan que no se van a modificar. Aquí no significa como que tengan un valor exacto, que entre comillas sí sería, pero significa que estos no van a variar. Lo que va a variar es solamente lo que esté dentro del paréntesis. Y en este caso nos indica que es la energía libre de Gibbs y que es la composición en I. Eso significa el paréntesis. Ok, profe. De mi parte ya estoy listo, gracias. Muy bien. ¿Cómo van los demás? ¿Alguna pregunta que haya surgido? Excelente. Ustedes me dicen cuando estén listos para continuar.
Muy bien, Oscar. Acá continuamos ya entonces con los temas. Como les digo, aquí la energía libre de Gibbs pues es la que va a variar con respecto a modificar lo que sería la concentración de un componente, y eso pues nos va a dar como resultado lo que es el potencial químico. Entonces ya sabemos que cuando hablemos de potencial químico lo que nos referimos es a la modificación que va a ejercer una cantidad que se introduzca de uno de los componentes, y ello pues va a afectar a nuestro equilibrio. Entonces, los diagramas de fase para el equilibrio líquido-vapor, vamos a encontrar lo siguiente, en donde tenemos pues los componentes como se os ha mostrado. El componente A es el que se va a estar midiendo. Aquí vemos la fracción mol del componente A, que va de 0 a 1, porque recordemos que la fracción se refiere a lo que es ese porcentaje, por así decirlo, pero sin ese por ciento, por así llamarlo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues podemos ver temperatura o presión. Vamos a tener los dos diagramas y en él pues vamos a ver cómo se comporta en el equilibrio y cómo empieza a cambiar esos puntos burbuja o punto rocío. Hay que definir qué es cada uno. El punto rocío ya lo dijimos la clase pasada, que va a ser a qué temperatura o presión vemos que se empiezan a formar las gotitas, ¿sí? Entonces, a esa temperatura o presión, pues van a tender a transformarse los gases o vapores en lo que son líquidos saturados para formar una mezcla saturada. Mientras que el punto burbuja es aquel que llegamos con cierta temperatura o presión y que nos van a dar como resultado que empiece la ebullición, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces, como su nombre lo dice, burbujitas que empiezan a salir, como cuando ustedes calientan el agua para hacer café. Ustedes van a ver que en cierto momento se empiezan a ver esas pequeñas burbujas que empiezan a surgir de la olla. Y les dicen así, no, pues que es el aire que se está mezclando. No, es el agua que se está transformando en fase vapor o en fase gas. Por lo tanto, en este punto, como ya no es agua, por así decirlo, ya no es un líquido, se transforma en un vapor, va a ocupar un volumen mayor y por lo tanto formará esta burbuja que vemos. Entonces, ¿qué encontramos dentro de este ojito? Vamos a encontrar mezcla saturada. Es lo que vamos a encontrar, líquido y vapor. ¿En qué concentraciones? Pues dependerá en qué posición nos encontramos. Estamos en esta posición, pues por ahí del 90 o 0.9 de composición en A, mientras que de B, pues vamos a tener una composición distinta y pues nos hablará también de que van a estar una mezcla, ¿sí? Si nos encontramos por acá afuera, pues ya nos diría que todo está en fase vapor y que tenemos una composición dada de A y B por medio de cortar aquí en este punto. Entonces, estos son los diagramas para equilibrio líquido-vapor. Se fijan, en ambos se va a medir la fracción mol y vamos a estar variando lo que es la presión o la temperatura, dependiendo pues que sea lo que estamos buscando. Pero esos van a ser los diagramas y estos van a ser exactamente los diagramas que vamos a construir con lo que es la hoja de Excel. Entonces, si quieren ahí ir medio dibujando estos diagramitas para ponerles qué es cada parte, que va a ser el punto burbuja, el punto rocío, que vamos a tener una determinada concentración dependiendo de dónde nos enfoquemos. Por ejemplo, aquí nos pone el punto M y el punto H. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener para una concentración dos composiciones. Una en la fase líquida, que va a ser esta de abajo, y otra composición en la fase vapor. Entonces esta va a ser fase vapor, mientras que esta va a ser fase líquida. Y así es como
pues vamos a ver qué composición estamos hablando. Otra cosa, si entramos por temperatura, ejemplo que entremos aquí a esta línea. Pues a temperatura también vamos a tener lo que son punto burbuja y punto rocío en la misma temperatura. ¿Por qué? Porque seguimos a temperatura, corta lo que sería mi curva de punto burbuja y también corta mi curva de punto rocío. Por lo tanto, podemos encontrar con una sola temperatura ambos puntos y también con una sola presión. Y así también, pues para una fracción determinada, vamos a encontrar dos estados, uno en líquido y otro en vapor, que pues no se van a lograr la misma temperatura, eso sí, o la misma presión, pero esa composición la vamos a poder encontrar tanto en el líquido como en el vapor. Entonces, no se tengan dudas hasta aquí. Sería como los puntos de equivalencia que hemos visto en los otros diagramas, que llegaban a un punto en el que estaban como en un punto como de equilibrio, por así decirlo, y si se excedía se podía convertir a vapor o líquido. Sí, pero aquí lo que vamos a ver principalmente es cómo interactúan las temperaturas y presiones con la composición para darnos un punto burbuja. O sea, nos va a indicar aquí si tenemos una concentración determinada a una temperatura determinada, pues sabemos que se va a lograr su punto de rocío. Ejemplo, aquí vemos esta acá, que entonces tendríamos que ver aquí qué temperatura se trata y aquí qué composición se trata y ya podremos saber a qué temperatura tenemos que manejar esta mezcla para que logre evaporarse. ¿Sí? Pasando esa temperatura vamos a lograr que se evapore. Eso es lo que nos quiere decir. O si queremos lograr esta composición en un líquido, pues tendremos que buscar las condiciones para que se logre esto, porque si modificamos la temperatura, modificamos también lo que es el equilibrio, o sea, la posición aquí. Entonces, con moverlo esto hacia arriba, tendríamos también un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo, y nos daría una modificación en la fracción molar. No sé si contesté tu duda. Sí, profe, solamente que me confundo un poco con los otros diagramas que hemos visto. No recuerdo bien cuál era su función entonces exacta, porque según yo eran los puntos de equivalencia entre un estado físico y otro, pero Sí, aquí no entiendo muy bien. aquí la diferencia es que ya no estamos hablando de sustancias puras, ya estamos hablando de mezclas en este caso. Acuérdate, entonces siempre estos diagramas son para mezclas. Los otros diagramas que eran los PB, TB y todos que provenían de la superficie PBT, son para sustancias puras. O sea que ahí solamente vamos a considerar estados de agregación de sustancias puras. Aquí estamos hablando sobre los estados de agregación, pero de mezclas. Y en este caso específico es equilibrio líquido-vapor. Ok, muy bien, profe. Perfecto. No hay de qué. Ustedes me indican cuando terminen sus apuntes.
Mi parte listo, profe. Muy bien, entonces ahorita nada más que termine alguien más y seguimos con esa parte.
Excelente, Carlos. Entonces, pues vamos continuando con esto de lo que son los diagramas de equilibrio. Aquí en este caso estamos hablando ya de equilibrio líquido-vapor. Entonces recuerden que en equilibrio líquido-vapor es cuando hablamos del cambio de estado, que en este caso pues no va a ser solamente del cambio de estado de líquido a vapor, sino que aquí estaremos manejando 3 pasos, lo que es llegar a un líquido saturado, a una mezcla saturada y salir después de un vapor saturado. Entonces, vamos checando la siguiente información. Y aquí tenemos la famosa ecuación de Antoine. ¿Qué nos quiere decir la ecuación de Antoine con todo esto? Pues nos va a decir cuál es la presión vapor para una sustancia pura. Y esto lo hace mediante lo que es la interacción de unas constantes que es A, B y C con la temperatura. Esto es muy, muy importante porque ustedes se ponen a buscar la ecuación de Antoine, van a encontrar que es exactamente la misma. Pero, ¿qué es lo que cambia? Cambian esta A, B y C. ¿Por qué? Porque en algunas partes tenemos la ecuación, pero viene en grados Fahrenheit o viene la presión vapor en otras unidades. En este caso son milímetros de mercurio para esta ecuación, pero podemos encontrarlas en PSI o en kilopascales, dependiendo las constantes que estemos utilizando. Entonces, aquí es esto lo que vamos a ver ahorita en nuestro Excel, y les dije que había que descargar dos hojas, una que viene con el nombre así súper largo que dice B-Document y otra que viene como plantilla clase 7. Entonces, esta es la que ahorita vamos a utilizar. Según yo, sí se las abre en Antoine, pero para los que les abra en CP, ¿qué es esto? Solamente es moverse a la que nos dice Antoine. Entonces, en esta plantilla, lo que tenemos es la parte de lo que tiene que ver con sustancias, fórmulas y las constantes. Pero recuerden, es muy, muy importante que ustedes chequen la ecuación de donde proviene, y es esta, que nos dice el logaritmo decimal de la presión vapor es igual a A menos B entre T más C. Y todo eso nos va a dar unidades de milímetros de mercurio. Entonces, eso es lo que tenemos que checar principalmente. Disculpe, profe. ¿Sí? Dime. ¿Dónde puedo descargar esas tablas? Va. ¿En qué apartado se encuentra? Se encuentra en la parte de contenido semanal, ahorita se los muestro. Aquí viene contenido semanal y en la parte de abajo viene clase 7 y clase 7.2. Estas dos son las que van a descargar. Esta de clase 7 es la de plantilla clase 7 y esta de clase 7.2 es ese documento que estamos viendo ahorita, que viene con un nombre muy largo que dice B-Document, y ese es el que vamos a utilizar para las constantes de Antoine. Ok, profe, muchas gracias. No hay de qué. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros, para poder usar algo de esto, pues vamos a ocupar los datos desde lo que sería la sustancia, fórmula A, B y C. Lo más importante es A, B y C. Pero para saber de qué estamos hablando, pues vamos a agarrar el nombre de la sustancia. Lo podemos hacer de aquí, que es más fácil, o podemos empezar a llamarlo aquí. Pero para esto nos pide que coloquemos el número de sustancia. Entonces, para andarlo buscando, pues está medio complicado. Y más porque viene en inglés. Entonces, podemos aquí control V, o le ponemos aquí buscar. Cualquiera de las dos, pues nos va a sacar. Entonces, aquí vamos a poner la sustancia. Por ejemplo, tetra, ya le damos siguiente, pues aquí me está dando el tetracloruro de carbono,
Aquí me da el tetrafluoruro de carbono, tetracloroetano, y así sucesivamente. Entonces yo puedo buscar esas cosas, como por decir benceno, pues recuerden que es con Z, y aquí está el hexaclorobenceno. Podemos darle siguiente para que nos muestre algo más. Sí, dime, Oscar. Profe, disculpa, a mí no me deja editar o modificar el archivo, ni siquiera usar la barra de tareas. No sé ¿Qué a te qué se dice? deba. Que el archivo no puede ser modificado. Me dice, el archivo no puede ser modificado o puede dañar tu paquete o equipo. No me deja. Pero eso es por la protección, pero aquí nada más es irte al apartado de inicio y buscar, porque así si te fijas aquí, todos vienen en gris oscuro, bueno, gris claro, y si no me deja usarlo ninguno. O sea, todo esto no me lo deja usar, imprimir, pues sí, dibujar también, pero todo esto de tablas no me lo permite. Lo único que me deja, pues, es buscar en el archivo, ahí sí, que como les digo, pueden presionar Control y B, y les va a salir también. Y pues en sí es para lo que necesitamos, porque copiar los datos sí nos permite. Lo selecciono, botón derecho, se fijan copiar. Entonces eso ya es ventaja y es lo que vamos a estar utilizando para lo que es nuestros diagramas. Es que no me deja tampoco ni siquiera buscar, profe. O sea, me aparece el letrero. No, o sea, me sale una ventana, no es el aviso normal de Excel. Uh-huh. No sé a qué se debe. ¿Alguien más le aparece ese mismo problema? Profe, Sí, dime. igual yo tenía ese archivo, de una materia también anteriormente. Ajá. Igual no sé si en el suyo le deja modificar la temperatura y cambiar los valores. Sí, Ah, sí, 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 aquí así sí. es. Igual a ver Sí, si, déjenme abrir mi computadora y se los comparto a ver si en ese les deja abrir a ellos. muy bien. Sí, porque si no, la otra es que lo cierres el Excel, vuelvas a iniciarlo y a ver si te deja, porque de repente sí se pone sus moños Excel, pero principalmente se supone que aquí sí lo que sí permite es buscar, porque digo, es algo esencial. Entonces, aquí ya, por ejemplo, para el cloroformo, pues ya en lo que estaríamos haciendo, tendríamos que seleccionarlo, copiar los datos y llevarlos a otra hoja. Pero ahorita esto lo que estamos viendo es cómo vamos a buscar los datos. Entonces, en esta parte, pues ya sabemos que es la ecuación de Antoine. De aquí digo, para copiar, pues no tiene caso. Solamente lo que sí les digo es que tengan cuidado con esta ecuación y en qué unidades viene dada. Entonces, lo siguiente es en cuanto al cálculo de ese punto burbuja. Y lo vamos a hacer por medio de los diagramas, que digo, hay muchas formas de hacerlo con respecto a lo que son las relaciones de equilibrio de fases. Y pues vamos a empezar a ver que en este caso el cálculo del punto burbuja corresponde a ciertas condiciones que serían de presión o temperatura y se trata de determinar el valor de esta temperatura a unas condiciones de presión o la presión a unas condiciones de temperatura que pues nos van a indicar sobre el equilibrio. Entonces, para nuestro caso, vamos a utilizar esta parte y con esto es con lo que vamos a empezar a calcular lo que serían estas constantes que nos ayudarán a calcular todo lo que tiene que ver con las composiciones en líquido y en vapor. Pero para ello hay varias formas de hacerlo. Una es esta, que es la que vamos a utilizar nosotros, donde tenemos una presión y composición dadas y lo que vamos a buscar es la temperatura. Entonces nos dice, como primera estimación, usar el promedio de la temperatura de ebullición normal de los componentes involucrados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta parte del promedio? Pues que vamos a agarrar la temperatura mayor más la temperatura menor y pues dividirla entre dos. La temperatura que nos salga es la que vamos a colocar aquí y supondremos que esa es la temperatura
que vamos a determinar la composición. Después vamos a usar nuestra ecuación de Antoine para calcular cada componente y calcular así la constante de equilibrio. Entonces, de aquí lo que vamos a obtener es la presión. Una vez que tenemos la presión para el componente, vamos a calcular la constante de equilibrio y con esa vamos a poder estimar lo que sería la composición o la fracción en el vapor. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a checar? Vamos a checar que, ejemplo, tenemos dos componentes, la fracción del vapor 1 y la fracción del vapor 2, pues tienen que ser igual a 1 o muy cercano. En este caso, si es muy lejano, que tengamos 0.8, pues está mal nuestro cálculo. Por lo tanto, tenemos que volver a comenzar todo este proceso cambiando las temperaturas. Y una vez que logremos llegar a esta sumatoria igual a 1, pues tendremos ya lo que es la respuesta de la temperatura a la cual vamos a encontrar esta composición en la fase líquida. ¿Sí? Si se fijan, este es un método iterativo que es lo que estamos logrando, obtener un resultado que cumple con ciertos parámetros para poder tener lo que necesitamos. Entonces, digo, si quieren anotarlo esto, de todas formas lo vamos a hacer ahorita en Excel para que vean cómo se empieza a construir esto. Déjenme, voy poniendo mejor el Excel para que lo vayamos haciendo. Aquí tenemos nuestra hoja nueva. Déjenme solamente crear una hojita nueva para empezar a hacerlo desde ahí. Aquí tendríamos nuestra hoja nueva. Tenemos estos datos, estos sí los voy a copiar nada más para tener las bases. Nos vamos a nuestra hoja nueva, lo pegamos aquí y se fijan, pues nada más son datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este punto? En este punto vamos a tener primero los componentes. Aquí nada más no importa que no tengan datos, déjenme los borro. Lo que importa es que tengan nada más este acomodo. ¿Cuál es el compuesto? ¿Cuál es su, cómo decirlo? Pues que son los símbolos de la molécula. Lo que es la constante A, B, C. Y la temperatura de ebullición, pues esa la vamos a sacar ahorita. Entonces, aquí como se fijan, se está calculando. Entonces, eso no lo vamos a borrar. Vamos a borrar nada más esto de aquí, que es en cuanto a los componentes. Y vamos a tener un apartado para calcular la presión a partir de introducirla como atmósferas. Vamos a poner una temperatura que también va a ser variable, por así decirlo. ¿Y por qué decimos que va a ser variable? Porque aquí yo la puedo estar variando. ¿Sí? Entonces digo que es 72 grados centígrados. Pues aquí ya estaría modificando todo esto, pero como no tengo datos, pues no se ve afectado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos, para este ejemplo, es hexano y octano. Vamos a ir a la parte de nuestra hoja de B Documents y vamos a buscar ese hexano y ese octano. Entonces ponemos control B y le ponemos que busque el octano, octafluoro, ¿no? Aquí está, octano, aquí se fijan, ya lo vemos. Vamos a copiar hasta lo que es la constante C, control C. Nos vamos a nuestra otra hoja de Excel y pegamos aquí el octano. Después nos faltaba el hexano. Del hexano vamos a buscarlo también. Aquí está. Ahora sí, hexano.
Etilhexano, no nos sirve, no nos sirve, no nos sirve. No. De repente, no se desesperen si no lo encuentran las primeras, porque pues son muchos componentes que aquí siento que nos fuimos muy abajo. Déjenme checar. Clorohexano, ciclohexano. Aquí está, hexano. Entonces copiamos también desde el nombre hasta lo que sería la constante C. Lo copiamos y lo pegamos en nuestra otra hoja de Excel. Entonces aquí, ¿qué van a tener de importancia? Nosotros, para hacer estos tipos de diagramas, tenemos que tener un acomodo específico, que va a ser como a el componente más volátil. ¿Cómo vamos a ver qué es el componente más volátil? Con su temperatura de ebullición. Pero aquí ahora la duda es cómo se calculó la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición surge también de la ecuación de Antoine, que es esta que voy a poner aquí. Ya está despejada para temperatura de ebullición. Y la temperatura de ebullición nos dice que es igual a menos B entre el logaritmo de la presión menos A todo menos C. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de la ecuación de Antoine que está aquí? Bueno, aquí ya tenemos con el logaritmo. Esta ecuación, lo que estamos viendo es que tenemos logaritmo de la presión de saturación es igual a A menos B entre T más C. Si nosotros despejamos esa temperatura, obtendremos esta ecuación siguiente, que es la temperatura de ebullición. Por lo tanto, esa ecuación es la que vamos a introducir aquí. Déjenme, se los muestro. Y aquí tenemos que nos dice, pues tu ecuación es la siguiente, donde tienes la E5, que E5 es menos B, bueno, aquí tenemos signo negativo, menos B, entre el logaritmo de D2, logaritmo de D2, que es la presión de mi sistema, que acuérdense que aquí es en milímetros de mercurio, menos D5. D5 es la constante A, que es lo que nos dice aquí. Todo eso cerramos paréntesis, menos F5, que es la constante C. Entonces, con esos datos ya estamos teniendo la temperatura de ebullición. Entonces, con esa temperatura de ebullición, estamos logrando saber cuál es el componente más volátil. Y ustedes díganme ahora, ¿cuál va a ser el componente más volátil? ¿El que tiene la temperatura de ebullición más alta o la más baja? Díganme ustedes. ¿Cuál sería el componente más volátil entonces? ¿El que bulle en temperatura más baja? Exactamente, entonces el componente más volátil es el hexano. ¿Qué voy a hacer si aquí me equivoqué? No quieran nada más modificarlo así moviéndolas, porque va a alterar todas las ecuaciones. Entonces aquí le pongo control C, lo pego aquí, y la otra pues lo pongo de abajo, control C, control V, y ahora lo que voy a hacer es copiar los dos, o cortarlos como quieran, y los voy a pegar en este sitio. Bueno, mejor péguenlos, porque ya vi que cortándolos y pegándolos también les hace el mismo fallo. Pero aquí lo pego y ya se calcula solo. Ya esto lo borro, no hay problema. Y si me quedan los recuadritos, si los quiero quitar, pues solamente me voy en sin bordes y listo. Ya están ahí acomodados con el más volátil, con el color rojo, y el menos volátil con el color azul. Ahora ya está programada esta parte para que empiece a hacer ciertos cálculos donde me presenta la presión de saturación. ¿De dónde salió esa presión de saturación? Pues es también de los cálculos o del despeje de la ecuación de Antoine. Y sería la siguiente. Aquí estamos teniendo que la presión de saturación es igual, déjenme, vuelvo a hacer grande esto. F2, listo, aquí ya vemos la fórmula y me dice la potencia, aquí como lo vemos, de una base 10, tenemos que es
ahora sí, el exponente A, que es de 5, la constante A, menos, aquí lo vemos el menos, E5, que es la constante B, entre H5. H5 es la temperatura que nosotros estamos suponiendo. Entre T más C, que es F5. Entonces, se fijan, ahí ya estamos teniendo esta misma ecuación, ya de la forma que estamos teniendo resultados. Entonces, permítanme nada más para... Listo. Entonces, ya con esto, pues ya estamos teniendo nuestra presión de saturación también calculada. Una vez que tenemos la presión de saturación, vamos a seguir las fórmulas que nos daban. Vamos viendo el diagramita y nos decía que pues con la presión de saturación que ya calculamos, vamos a calcular la constante. Entonces vamos a ver cómo se calcula la constante. Recuerden algo importante. Nosotros necesitamos tener la composición de la fase líquida. Entonces aquí es donde nosotros vamos a modificar para tener la composición de la fase líquida. Digamos que es 0.5. Estaría modificando también la composición de lo que es el otro componente, que sería el octano. Yo aquí estoy viendo la fórmula que es simplemente 1 menos la composición de la fase líquida para el hexano. Y aquí veo el resultado que es la suma. Si yo tengo 1 es que está bien hecho esa resta. Ahora, para la constante de equilibrio, vamos viendo cómo se está formulando esa fórmula, valga la redundancia, pero nos decía en la otra diapositiva que teníamos aquí lo que era la presión de saturación entre la presión del sistema. Eso era la constante de equilibrio. Entonces, yo tengo mi presión de saturación que es I5 para el componente A, entre la presión del sistema que es de 2. Una vez que tengo eso, pues ya puedo seguir haciendo las otras suposiciones. Entonces, déjenme sacar aquí la constante de equilibrio para que no se los olvide cómo se hace. Y aquí ya tendríamos la ecuación para la constante de equilibrio. Ahí está, constante de equilibrio, presión de saturación entre presión del sistema, y nos da una constante de equilibrio. Pero si se acuerdan, también viéndolo en la diapositiva, lo que tenemos ahora que obtener es la fracción en vapor, que sería la constante por una composición en el líquido. Ya tenemos las dos cosas, por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar KI por XI y me dan estas concentraciones o esas fracciones. Sin embargo, al sumarlas para ambos componentes, tiene que dar 1. Y aquí, ¿qué creen? No da 1, me da más de 1. Por lo tanto, mi temperatura está mal. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Pues ir aquí cambiándola, 74, y ver que sube. Entonces me voy para abajo, 62, y ya no llega. Y así hasta que la atine, 64, 65, y se fijan, ya se pasó, entonces sería 64.5, y ahí más o menos quedaría. Eso sería lo que nos dice el problema que hagamos. Sin embargo, gracias a la magia de Excel, pues tenemos formas más sencillas de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar esta tablita, que ahorita se los voy a enseñar cómo construirla, y nos iríamos en el G13. Y aquí la voy a pegar para que quede ahí mismo, en ese espacio. Y entonces aquí pues vamos a tener una temperatura que nos la dice que está determinada por la G5. ¿Qué quiere decir G5? Pues es la temperatura de ebullición del componente más volátil. Y acá en esta última tenemos G6, que es la temperatura de ebullición del componente menos volátil. Entonces, ¿se acuerdan? Usamos el promedio, pero aquí vemos que el promedio pues no es eficiente. Por lo tanto, necesitamos irlo buscando en un rango de temperaturas. ¿Qué es lo que yo hice?
Aquí vamos viendo qué hice para hacer ese incremento de temperaturas. Y lo que yo hice fue poner primero el valor H15, que se refiere a la temperatura de ebullición del componente más volátil, más G16, que es este número 1, por lo que sería el promedio, H25, aquí vemos la sustancia más volátil, menos H15, que es la sustancia menos volátil, o sea, son sus temperaturas, están restando. ¿Entre cuántos pasos quiero? Ah, pues quiero 10, lo divido entre 10. Entonces ahí lo que hice fue determinar un tamaño de paso, que es el incremento que van a seguir para llegar a un objetivo, que en este caso es generar simplemente puntos para lo que es mi diagrama. Entonces, ya que lo tengo, voy a calcular la presión de saturación para cada una de estas temperaturas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a seguir la ecuación de Antoine. Tengo que sacar la presión, es esta. Tengo que usar la potencia 10, multiplicarla por A menos B entre T más C, que es lo que estoy haciendo, pero esta T, ¿cuál es? Esta T va a ser esta que yo determiné. Por lo tanto, la presión de saturación me tiene que dar que es para el componente 1, presión de saturación 1, que sería esta. Y aquí vamos a ver, ejemplo, cuando tengamos a ese componente. Ya me la está dando aquí, cuando el componente 1 está en su temperatura de ebullición, por así decirlo. Y después me voy a ir al componente 2. Va a seguir la misma secuencia, solamente que ahora vamos a usar el componente B. Todo lo que tiene que ver con B, A, B y C, eso es lo que vamos a introducir. Y vamos a poner la misma temperatura que en el caso anterior. Ya tenemos presión saturación 1, presión saturación 2. Lo que resta es obtener ahora esta fracción de líquido. Y la fracción de líquido, ¿cómo la podemos obtener? Pues va a ser también fácil. Vamos a poner lo que sería, déjenme aumentarlo para que se vea. Vamos a otra ecuacioncita y vamos a tener lo siguiente que me dice, tú vas a poner el valor de la presión menos el valor de la presión de saturación 2. Todo eso dividido entre la presión saturación 1 menos la presión saturación 2. Entonces sería para la composición del líquido en lo que sería el componente 1. Ahora para el gas en el componente 1 también, porque aquí solamente estamos determinando el componente 1, vamos a hacer lo mismo, activamos nuestra ecuación y nos dice, pues para tú calcularlo necesitas la relación de lo que sea la fracción del líquido por la presión de saturación del componente 1 entre la presión del sistema. Y eso pues ya te da lo que es tu fracción en el gas. Entonces de esa forma estamos determinando lo que es la fracción del líquido, la fracción del gas, cuando tenemos solamente ese componente. No tenemos nada del componente 2. Y aquí hasta abajo vemos lo mismo, pero ahora no tenemos nada del componente 1, solamente es el componente 2, que sería el octano. Entonces, se fijan, con esta información ya podemos hacer nuestro diagrama. Ya tenemos la temperatura y tenemos las presiones, así como las fracciones de lo que es el líquido y el gas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Poner estos como X y estos como Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que generar una gráfica nueva. Aquí la seleccionamos, ponemos esta dispersión con líneas y nos va a generar algo en blanco. Entonces, nos vamos a seleccionar datos, agregamos y nos dice, ¿cómo se va a llamar la serie? Pues le vamos a poner líquido. ¿Cuáles son los valores de X? Recuerden que los de X son las fracciones. Y ahora, ¿cuáles son los valores de Y? Le borramos aquí y ponemos las temperaturas. Ahora le damos a aceptar y ponemos otra vez agregar. Ahora será para el gas. Los componentes en X van a ser la fracción para el gas. Los componentes en Y pues serán la fracción la temperatura. Y aquí ya tenemos el diagrama que queremos.
Sin embargo, pues hay que hacerle ciertas modificaciones para que sea bonito, como que no llegue más que a 1, que partas de 0. Aquí entonces ya se va acomodando. Y la temperatura pues la podemos modificar como nos guste a nosotros. Puede que lo dejamos desde 40 hasta 120, que todo va a depender de qué diagrama estemos realizando. Entonces, aquí ya tenemos la construcción de nuestro diagrama, ya podemos entrar en él, ya podemos usarlo, ¿sí? Aquí vemos que la curva del líquido, pues es la que tenemos aquí abajo, la curva del vapor es la que tenemos arriba. Pero ahora, esto recuerden que es la temperatura, que vamos a colocarle aquí títulos de ejes, y vamos a colocar que esto es la temperatura. Y tenemos que colocarle también en qué está dado en grados centígrados, mientras que pues esta va a ser la composición del componente A. O le podemos poner aquí XA o EA. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la presión. Entonces copio yo y lo pego aquí. Y ahora voy a cambiar mis datos. Ya tengo el del gas, pero ahora no voy a colocar esto, sino que tendría que colocar la presión, pero aquí se puede hacer una forma porque no es muy exacta esta. Aquí podemos ver el diagrama y se construye uno nuevo para que solamente sea en función de lo que tenemos que tiene que ver con la presión. Aquí se fijan, vienen unas cantidades que son para determinar eso y aquí están sus ecuaciones. Aquí de la misma forma también les voy a colocar estas, que es de lo que estuvimos haciendo ahorita con esta tabla. Esta no es. Y en la tabla se están manejando estas fracciones. Estas fracciones, tanto el líquido como el vapor. Así como la presión de saturación que estamos calculando. Entonces, estas ecuaciones que están aquí, ya saben que van a ser para esta tabla. Todo esto, pues, es para otras cosas. Inclusive de aquí le podríamos dar que nos hiciera más espacio para que no tuviéramos problemas. Y ya solamente modificamos la posición de las ecuaciones para que se vea la diferencia de cuál ecuación es de qué. Entonces, aquí estamos diferenciándolo, ya estamos tomando los de la tabla de este lado y los de lo que era nuestra base en la parte de arriba. Entonces, aquí ya tenemos este diagrama que es de la temperatura contra la composición y como les digo, para hacer la otra necesitamos otras fórmulas que van a ser un poco distintas, que es la línea de rocío y la línea de punto burbuja. Entonces, por acá los vamos a pegar. Perdón. Y con ellos son con los que vamos a estar interactuando. Entonces, lo que tenemos que construir es lo siguiente, que como se fijan, si tienen alguna duda, váyanse a cualquiera de las hojas, está calculado cualquiera, y ya solamente es quitar la imagen para que la puedan observar. Y en él pues van a encontrar lo que es esta tabla. Ya les van a ver que en cada una pues está determinado lo que es fórmula. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer esa? Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una fracción. Aquí se me modificó, déjenme ver nada más. Ah, no, sí está bien. Presión, saturación. La fracción. Burbuja, presión, saturación, fracción de X. Sí, está bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar hacer un crecimiento de lo que son las fracciones de 1 a, bueno, más bien una disminución desde 1 hasta 0 para la fracción líquido y otra para la fracción en gas. Y voy a calcular el punto burbuja y el punto rocío con estas fórmulas que veo aquí.
Como ejemplo, el punto burbuja me dice que es menos I5, que es la presión de saturación para lo que es el componente A, menos I6, que es para el componente B, y lo voy a multiplicar por la fracción en líquido que yo tengo determinado. A eso, pues le voy a sumar lo que es I6, que es la presión de saturación para el componente B, que es el octano. Y una vez que hago eso, pues simplemente ya delimitaré cuáles signos se van a mover y voy a recorrer mi fórmula. Para el punto de Rocío, como veo, pues un poquitín más complicado, que tengo aquí la interacción de 1 entre Y1, que aquí es esta K35, entre presión saturación 1, que es igual a I5, más 1 menos K35, que en este caso ya sabemos que es la fracción del vapor, que es lo que me dice aquí. En este caso es menos, perdón, aquí les dije más, pero es 1 menos K35, todo entre I6, que se refiere a la presión de saturación del componente 2 o el componente B. Y eso pues me va a dar los puntos de burbuja y rocío, que van a ser los que yo voy a graficar. Entonces puedo copiar esta gráfica, ponerla por aquí debajo y seleccionar ahora los datos que son distintos. Esto ya en vez de ser la temperatura, lo voy a bajar aquí y voy a seleccionar pues los puntos que tienen que ver con el gas, porque recuerden que aquí nos dice que es gas. Y estos de la temperatura pues seguirán siendo para el punto burbuja o el punto rocío. Entonces aquí ya tengo que va a cambiar, aquí también, se fijan, es un crecimiento normal, no importa entonces. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a manejar lo mismo para la siguiente. Se fijan, no cambia si yo selecciono líquido o selecciono gas, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una descendencia igual, pero lo que sí va a cambiar es que uno sea el punto rocío y otro el punto burbuja. Entonces, fijan, es lo que podemos ver en este diagrama. Y pues aquí estaríamos observando ese tipo de comportamiento. Y pues ya tendríamos ahí la construcción de nuestro diagrama. Sin embargo, pues aquí hay que ver solamente cómo lo vamos a realizar, que ya vimos aquí. Si lo ponemos aquí en medio, pues lo mismo. Pero en este caso, pues vamos a tener ya no la presión, sino no la temperatura, sino la presión. Y pues acuérdense que va a estar en milímetros de mercurio. Y la otra sí va a ser la composición. Entonces, aquí ya tenemos ese comportamiento que pues nos va a dar el diagrama que necesitamos y que vamos a poder estar utilizando para hacer determinadas cosas. Entonces, todo esto va a ser la forma en la que vamos a construir estos dos tipos de diagrama. Y también existen otros que es el diagrama de equilibrio, que también lo vamos a estar utilizando. ¿Cómo voy a construir eso? Simplemente con la fracción del líquido y la fracción del gas, que eso ya es muy, muy simple. Vámonos en la parte de arriba, seleccionamos estas dos, los graficamos, insertar gráfico, también aquí podemos ver el de líneas y tendremos esto. Pero ¿qué creen? Aquí nos va a faltar algo. No se ve la línea de abajo que hace una diagonal. ¿Cómo la sacaremos esa? Pues muy sencillo. Nos ponemos aquí de lado y ponemos uno que vaya describiendo ese crecimiento. Aquí, ¿se fijan? Déjenme ver dónde lo puse. Aquí lo puse por un ladito. Y se fijan, no hay nada, pero si nos acercamos, tenemos un crecimiento 1.9 así hasta 0. Entonces, lo que voy a hacer es hacer ese mismo tipo de diagrama, lo voy a colocar aquí, y veía una disminución 1, luego es 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2,
punto 1 y 0. Entonces ahí ya tengo mis datos. ¿Qué voy a hacer? Le doy clic, me voy a formar, no, diseño gráfico, seleccionar datos, agregar, y ahora me dice cómo va a ser la serie. Pues no le pongo nombre, cuál va a ser el valor de X, y pues voy a seleccionar esto nada más así por ponerle. Ahorita lo voy a modificar y selecciono otra vez esto. Entonces le pongo aceptar, aceptar, y si se fijan, aquí también se ve esa disminución, pero como yo la quiero que más o menos tenga la misma distribución, pues selecciono el que ya coloqué. Entonces ahí ya tengo mi diagrama de equilibrio líquido contra vapor en cuanto a las fracciones. Sin embargo, voy a modificar los datos para que sea bonito. Opciones del eje 0 a 1, y en el eje de las X también voy a poner lo mismo, 0 a 1, y listo, ya está mi diagrama listo. Solamente tendría que colocarle el nombre a cada una para saber cuál es X, cuál es Y. Entonces me voy para títulos de los ejes, y ya aquí puedo colocarle su nombre a cada uno. Entonces, se fijan, aquí tenemos un crecimiento que pues no es tan normal, y podemos tomar un punto específico que sepamos cómo está distribuido. Entonces, punto 9, pues yo tendría aquí punto 9 más o menos aquí, y sería en Y punto 368, punto 368, que sería aquí. Y entonces yo sé que el punto 368 que me da es este, y es la fracción en vapor. Entonces aquí le pongo Y, aquí le pongo X, y de esa forma ya estaría terminando mi diagrama. Entonces ya saben ustedes cómo se elaboró todo esto y cómo lo pueden realizar ustedes en su casa para que sepan cómo hacerlo. Entonces, de tarea, ¿qué va a quedar? De tarea va a quedar que realicen otra vez este diagrama, pero ustedes solos, para que puedan entender cómo funciona. Y por medio de todo esto es como calculamos los puntos burbuja y los puntos rocío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente entrar por la composición. Ejemplo, tenemos punto 6 del componente A. Entonces, vamos hacia arriba, donde corte en lo que es la curva del líquido, pues vamos a ver cuál es su temperatura de este punto burbuja. Y simplemente nos dice que son 60 grados. Y pues aquí es donde pues estamos checando la parte de la temperatura del punto de ebullición o punto burbuja. Si fuera para punto 8 haríamos lo mismo. Si fuera para punto 7 también vamos aquí a la mitad y ya vemos que se encuentra más o menos a los 57 grados centígrados más o menos. Entonces esa es la forma en la que vamos a estar trabajando para encontrar las temperaturas de ebullición, luego las presiones también de que se va a lograr esos cometidos, por así decirlo, y también cuál sería el equilibrio de fases. Cuando tenemos aquí un 60% del componente A en la fase líquida, vamos a ver que tendríamos un punto 92 para la fase vapor. Y así sucesivamente es como vamos a relacionar los valores. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Yo, profe, esta clase, ¿cree que la pueda subir hoy a YouTube para que la pueda estar checando? Es que me está dando problemas, la hoja de cálculo, no sé por qué no me deja trabajar con ella. Claro que sí. Sí, Pues no, yo no la subo. podría seguirle el paso, pero más que nada eso, para que lo pueda checar bien con calma. Sí, yo la subo el día de hoy para que la pueden checar. Entonces, les digo, esta es la base nada más, porque ya viene en cualquiera de los diagramas que vean aquí, ya viene planteado. Y pues ahí vamos a poder estar viendo cualquier ejemplo. Y pues nos muestra muchos diagramas en donde se ha estado usando para estar viendo ejemplos que vamos a estar desarrollando también nosotros en la clase. Pero en sí, esto es de las partes más importantes.
Profe, No sé. mencionaba que la actividad va a ser de Excel entonces. Ajá. Sí, pero recuerden que tienen una semana para hacerlo, no se preocupen. Y pues en ese caso, pues ya se los pondré ahí en una hojita en lo que son las tareas. Ya saben, al rato que termine clases, pues se los coloco y va a estar en el apartado de entregables. Perdón, sí, en el de entregables. Ahí van a poder checar las tareas que es para el día de hoy, que se las voy a colocar, y pues podrán hacer ya su diagrama. Ya entonces aquí, pues lo que se tendría que realizar es plantearlo desde cero y a partir de esto empezar a construir los diagramas. Ok. De todas maneras, cualquier duda lo podemos checar el martes, profe, antes de la entrega. ¿Sí? Vale, muy bien, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí pues dejaríamos su Excel. ¿Para qué nos va a servir? Para hacer, o más bien para encontrar todo esto que sabemos que es la temperatura de presión, de punto de rocío, perdón, o lo que serían pues otros datos como es la temperatura del punto burbuja, que en este caso pues va a variar dependiendo qué sea lo que estamos localizando, pero ya lo iremos realizando en las clases. Entonces aquí temperatura de punto de rocío se define la temperatura a la que se inicia la condensación, mientras que ya saben que el punto burbuja pues va a ser aquella temperatura a la cual empieza la ebullición. Y pues aquí vemos este ejercicio, que ahorita lo vamos a hacer rápido. Ya vimos los principios de todo lo que es esto de la ebullición, la condensación. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice el problema? Dice, en clima frío, la condensación se aprecia sobre las superficies interiores de las ventanas debido a las bajas temperaturas del aire cercano a la superficie. Considere la casa que se muestra en la figura, la cual tiene aire de 20 grados centígrados y 75% de humedad relativa. Entonces, estos son dos datos importantes y nos dice cuál será la temperatura de la ventana en que la humedad del aire empezará a condensarse en la superficie interior de la ventana. Aquí lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la presión de saturación para los 20 grados centígrados que se encuentra el aire. Y lo hacemos utilizando las tablas A4 de el Cengel, los cuales pues ya tienen, y de aquí vamos a buscar los 20 grados centígrados. Entonces tenemos una presión de saturación de 2.3392. Esa presión de saturación va a ser la que utilizaremos para nuestro problema. Entonces, nosotros sabemos que el aire, la casa o el aire que se contiene en la casa va descendiendo de temperatura porque aquí el exterior se encuentra a 10 grados centígrados y lo va a ir haciendo de una manera gradual, ¿sí? Si en la parte central donde tenemos el calentador que mantiene a los 20 grados centígrados, pues lo va a ir haciendo de las paredes hacia lo que es el calentador. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este dato? Para ello, tenemos algo importante que es esta ecuación, que nos dice la presión vapor es igual a la humedad relativa por la presión de ese gas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es que lo ponemos? Aquí sería una presión de saturación a una temperatura determinada. Nosotros lo que tenemos es a los 20 grados centígrados. Entonces, nuestra ecuación se transformaría en lo siguiente: presión de saturación a los 20 grados centígrados. Y de aquí, pues sustituiríamos datos. Si nos dice que es el 75% de humedad relativa, pues ponemos 0.75 por la presión de saturación. Esta es nuestra presión de saturación que vamos a manejar. 2.3392 y esos son kilopascales. Ahora, el resultado
pues va a ser la multiplicación de esto, que nos dice que es 1.754 kilopascales. Pero esto recuerden que va a ser la presión vapor. O sea, ¿cuál va a ser su nueva presión de saturación? Aquí, como no estamos manejando un 100% de humedad, no podemos tener esa presión de saturación, porque esa presión de saturación es para cuando todo es líquido, cuando hay una humedad alta. Sin embargo, al tener solamente un porcentaje de humedad, pues tendremos que multiplicarlo por ese porcentaje. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a entrar con este dato de la presión de saturación, que es 1.754, a la tabla. 1.754, se fijan, no está, pero se encuentra en este rango. Si vemos, pues estaríamos calculándolo, como dicen a ojo de buen cubero, en 16 grados centígrados. Y ahí tendríamos ya el dato de cuál es la temperatura que necesita. Por eso voy a poner aquí más o menos 16 grados centígrados, que aquí ya me dice que es 15.4. Necesita una temperatura menor a 16 grados centígrados para condensarse. Entonces, necesita menos de 16 grados centígrados para condensar. Entonces, fijan, es la forma, está muy sencilla cómo determinar esta nueva temperatura para que se condense una sustancia y con ello pues podemos realizarlo. En el caso de que ustedes, ahorita digo, lo vamos a ver en la siguiente clase, de que vayan, ejemplo, a, ¿cómo decirlo?, a una parte donde esté muy frío y que de repente entren a una casa con un reloj que tenga un cristal, vamos a poder ver si se va a empañar o no se va a empañar, que eso viene en un ejercicio. También saber por qué los refrescos de repente pues empiezan a sudar, esto que lo vemos mucho en la playa, que nos dan el refresco bien helado y de repente está sudando, y es por estos principios de lo que es los puntos de ebullición y puntos de rocío. Entonces, con esta información, pues es con la que vamos a partir para poder hacer nuestros ejercicios. Entonces, vayan copiando esto y pues hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy. Ya en la siguiente clase nada más veríamos unos ejercicios rápidamente que van a venir en el examen y con eso pues ya empezaríamos a hacer el repaso. Entonces, no tengan dudas hasta aquí de dónde salió algún dato, por qué se hizo así. Sí, dime, Oscar. Profe, en el punto en el que sacó la tabla, ¿cuáles son los datos que obtuvo de? Porque es que tengo la pantalla toda pixelada y no alcanzaba a ver bien esa parte. Sí, no te preocupes. Aquí lo que yo estoy obteniendo es la información sobre lo que es mi temperatura de la casa. Aquí, si te fijas, no me dice 20 grados centígrados. Yo voy a buscar a 20 grados centígrados cuál es su presión de saturación. Esto es lo que me importa aquí en el primer paso. Ya tengo yo mi presión de saturación, que es 2.3392, y ahora lo que voy a hacer es utilizar mi fórmula, que es esta siguiente. Entonces yo aquí pongo la humedad relativa, que sería el 75%, entonces 0.75 por la presión de saturación que saqué de la tabla, que es 2.3392. Y esto pues me dará la información sobre cuál va a ser mi presión de saturación para estas condiciones. Entonces, con ello voy a buscar yo la temperatura de este punto rocío. ¿Para qué? Porque yo sé que si disminuyo de esta temperatura, se va a condensar. Si yo la tuviera a esta temperatura, pues no condensa, por así decirlo, pero si es más baja, ya empezará a condensar. Entonces, eso es lo que voy a realizar, y esta presión que yo obtuve por medio de mi fórmula es la que voy a buscar. Aquí es buscar en A4 o en A5, cualquiera de las dos,
me va a servir. A5 viene por medio de presiones, A4 por medio de temperaturas. Entonces, de las dos formas puedo hacerlo y esa presión es la que voy a buscar yo. Entonces, ¿queda más claro? Sí, profe, y al buscar la presión de 1.75 en las tablas, tenemos que tener el aproximado de 15.4 grados centígrados para la condensación dentro de la habitación. Sí, exactamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Sí, no hay de qué. Inclusive de aquí, déjenme ver, porque por ahí tengo ya la ecuación de cuánto es el aumento de la temperatura por medio de la presión de saturación. Y con la fórmula, pues ya lo hacen directamente. Claro que sí, déjame, se los comparto. El link de YouTube. Entonces, permítame nada más.